Hechos, amén. Ahora su Biblia en Hechos capítulo 2. Te adoramos, Jesús. Hechos capítulo 2. Gracias, Señor. Versos 22 y 23. Vamos a hablar de eso en el día de hoy. Amén. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Hechos 2, 22 y 23, hermano. Siempre con la mentalidad, ¿verdad?, de que es Dios quien nos va a hablar en esta hora. Amén. Dios quien nos va a hablar. Dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Te pedimos, por favor, Padre Celestial, que nos hables en este día, para tu gloria y para tu honra. Amén, amén, amén. Mire, una de las cosas más difíciles cuando uno predica o cuando uno da una charla, una conferencia o habla de algún tema, una de las cosas más difíciles es poder transmitir la idea central de lo que uno quiere hablar, el tema central de lo que uno está hablando. Bueno, lograr que los que te escuchan entiendan el punto principal, que entiendan esa idea central, ciertamente es un reto. Es un reto, hermano. Yo recuerdo que cuando yo cogía la clase de español en la escuela, tú tenías que leer un libro o tenías que leer párrafos, ¿verdad? Y una de las cosas que hacía el maestro de español era que para saber si realmente nosotros entendimos lo que habíamos leído, era que nos preguntaba cuál era la idea principal o cuál era la idea central, ¿verdad?, de lo que leíste. Pues, hermano, en este discurso de Pedro, esta predicación de Pedro de Hechos capítulo 2, que ya llevamos varios domingos estudiando, hemos llegado a la idea central de la predicación que Pedro estaba haciendo. Hemos llegado a la idea central de lo que Pedro quería decir en Hechos capítulo 2. Ya Pedro dejó claro que lo que ocurrió, hermanos, cuando el Espíritu Santo descendió a principios del capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos que allí estaban reunidos, ya Pedro dejó claro que no estaban borrachos, no estaban ebrios, ¿verdad?, ante la acusación de los que estaban allí presentes, sino que era el cumplimiento de lo que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento, de lo que Dios había prometido por medio de sus profetas. Pero ahora, después de Pedro citar al profeta Joel, que ya lo estudiamos bastante, Pedro va a decir el primer mensaje evangelístico de la historia de la iglesia. El primer mensaje evangelístico de la historia de la iglesia, hermano. Él va a hablar la idea central. Él va a hablar la razón de ser de la predicación de la iglesia. La razón, lo que nosotros llevamos predicando toda la historia y lo que la iglesia debe seguir predicando. Lo que Pedro nos va a decir ahora, hermano, es el fundamento mismo del verdadero evangelio. Lamentablemente, ¿verdad?, lo tuve que dividir. Hoy voy a hablar una parte, la otra mitad del otro domingo, hermano, pero prácticamente hasta el verso, hasta el final del capítulo, este es el centro del evangelio, el centro de la predicación de la iglesia. Hermano, y no quería dejar pasar esta oportunidad para decir que es una pena, hermano, que muchas iglesias han abandonado el fundamento de la predicación.
Muchas iglesias han abandonado la idea central de por qué predicamos. Hoy en día tenemos muchas personas que son motivadores. Hoy en día tenemos muchas personas que simplemente lo que quieren es entretener a las personas en una estructura, ¿verdad? En un templo. Muchos pastores lamentablemente miden su éxito por cuántas personas se congregan a escucharlos. Eso es lo que le interesa, cuántas personas llenan el lugar donde están. Y por eso muchas veces prefieren predicar cosas entretenidas, cosas divertidas, muchas veces apelando a las emociones de las personas. Hay muchos predicadores jugando con las emociones de las personas. Lamentablemente, hermanos. Ahora, a mí, esto mientras preparaba el mensaje me recordó una frase de un gran predicador, Charles Spurgeon, del siglo XIX. Y este gran predicador en el siglo XIX dijo estas palabras. Dijo, llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo las cabras. Calixto, eso se oye fuerte. Sí, se oye fuerte. Pero lo que estoy diciendo es bíblico. ¿Sabes por qué? Porque Pablo se lo dijo a Timoteo. Pablo se lo dijo a Timoteo en su segunda carta. Sí, Charles Spurgeon no se lo inventó, hermano. Esto Pablo se lo dijo a Timoteo en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versos 2 y 3. Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que me entiendan un poco mejor. Dice la Escritura, predica, dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y en el verso 3 le dice Pablo, ¿por qué tienes que hacer esto, Timoteo? Pues en el verso 3 le dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan los que sus oídos se mueren por oír. Por eso, lo que hace que la predicación de la iglesia, de una verdadera iglesia, sea sólida y sana, es que esa predicación no es para satisfacer los deseos del ser humano. Créame, y me estoy poniendo en el mismo lugar. Sí, me gustaría hacer predicaciones basadas en mis emociones, en lo que yo siento, en mis deseos, y ser bastante entretenido. Créame, lo sé hacer. Pero no se trata de eso. La predicación de la verdadera iglesia es una predicación basada en lo que Dios ha dicho en su palabra. En lo que Dios ha dicho en su palabra. Y muchas veces, hermanos, como lo que leí de Charles Spurgeon, muchas veces lo que Dios ha dicho es duro, pero esa es la verdadera palabra que alimenta y satisface a sus ovejas. Esa es la que verdaderamente alimenta. En una predicación pasada, si se acuerdan, yo les dije, mire, aún en el mundo tenemos esa mentalidad. Muchas veces decimos, no, yo quiero amigos que me digan las cosas como son, que me digan la verdad, ¿verdad que sí? A nadie le gusta ese amigo que tú dices, no, Don Mató es 5, sí, es verdad, tú eres el mejor, wow, y te alaba. Dijiste la loquera más grande del mundo. No queremos gente que nos diga, no, tú estás mal, cuando estás mal. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace la Escritura, decir la verdad. Y la verdad muchas veces es fuerte, pero es la verdad. Hermano, ¿y por qué yo les digo esto? ¿Por qué introduzco el mensaje con esto? Porque lo que Pedro va a decir a los que allí están presentes, a diferencia de muchos predicadores de hoy en día, no era agradable lo que Pedro iba a decir. No era agradable. Recuerden que los que estaban allí escuchando a Pedro, estaban en medio de una celebración. Estaban en medio de la celebración de Pentecostés. Y ya cuando hablamos de los primeros versos, hermanos, yo les expliqué que para estas fiestas venían judíos que no vivían en Jerusalén, que vivían en la diáspora, que vivían en otras naciones. Y obviamente todos los que estamos aquí entendemos eso bastante bien.
Por eso es que sorprende cuando escuchan, se sorprenden cuando escuchan a aquellos galileos hablando en sus idiomas. Por eso es que se sorprenden al principio del capítulo 2. Y Pedro los va a confrontar, hermanos, con la verdad del evangelio. Pedro les va a predicar lo que sería, hermanos, de ahí en adelante el centro de la predicación a lo largo del libro de Hechos. Ese va a ser el centro de la predicación a lo largo de la iglesia primitiva. Y yo les dije que una de las razones por las que estamos haciendo una serie de mensajes sobre el libro de Hechos es porque queremos aprender de esa iglesia primitiva. Sí, hermanos, somos una iglesia moderna, tenemos instrumentos modernos, tenemos luces. Amén, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el aire acondicionado, amén. Pero la predicación, lo que vive la iglesia, lo que siente la iglesia, lo que habla la iglesia, eso no puede cambiar. Eso no puede ser moderno. Tiene que ser lo que Dios ha hablado. Hermano, porque no solamente el libro de los Hechos va a estar lleno de este tipo de predicación o del mensaje cristocéntrico que caracteriza lo que Pedro está hablando aquí en Hechos 2, sino que la iglesia a lo largo de la historia, la verdadera iglesia se va a caracterizar por predicar ese mismo mensaje. Y Pedro comienza, hermano, esta segunda parte de su mensaje de la misma manera que comenzó su explicación sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro comienza pidiéndole a los que están allí presentes que oigan, que presten atención a lo que él les va a decir. Ahora, hermanos, quizá usted no entiende esto en español, pero para el judío la palabra escuchar en hebreo es la palabra que se traduce como oír, es la misma que se traduce como obedecer. Para el judío era imposible que una persona diga que escuchó y no obedeció. Los que tienen hijos me entenderán. Es imposible eso. Así que cuando Pedro le está diciendo oigan, no significa cualquier cosa. Pedro les está diciendo préstenme atención. Presten atención, pongan todos sus sentidos hacia acá, porque yo tengo algo importante que decirles, hermano. Y usted se va a dar cuenta, no vamos a llegar ahí hoy, pero usted se va a dar cuenta porque más adelante usted va a ver la respuesta de las personas que estaban allí presentes, la respuesta de las personas que realmente prestaron atención a lo que Pedro decía. Ellos no solamente pusieron su oído a lo que Pedro iba a hablar, ellos pusieron su corazón. Hermano, yo les pido de la misma manera, no solamente hoy, que cada vez que van a escuchar una predicación, no pongan su oído, pongan también su corazón. Escuchen con el corazón. Hermano, y es simple. El mensaje de Pedro aquí es simple. Pedro va a traer 3 argumentos del por qué Cristo era el Mesías prometido al pueblo de Israel. Es simple. Para nosotros quizás esto es fácil de entender hoy. Yo creo que Cristo es el Mesías, es fácil de entender, pero yo quiero que usted se ponga en los zapatos de los judíos del primer siglo. Póngase en su lugar. Muchos de los que estaban allí habían salido de su tierra por las situaciones políticas que había en Israel. Y yo sé que muchos se pueden poner en su lugar, porque muchos salimos de nuestro país por las situaciones que estaban pasando. Así que va a ser fácil ponernos en el lugar de ellos, amén. Israel no era una nación libre. Desde que fueron conquistados por Babilonia allá en el siglo 6 antes de Cristo, fueron dominados una y otra vez hasta el tiempo de Jesús, donde los que estaban dominando eran los romanos. Hermanos, y como ellos querían ser libres, hubieron varios levantamientos para tratar de liberar al pueblo de Israel. Hubieron varias personas que se levantaron, varios líderes que se levantaron, incluso muchos de ellos se autoproclamaron como Mesías. Porque Israel esperaba un Mesías político, ¿verdad que sí? Y muchos de ellos se proclamaron como Mesías. Sin embargo, todos, escuche bien,
todos terminaron derrotados por el Imperio Romano. Todos terminaron derrotados. Hermano, y para que usted me entienda un poco mejor, que esto no me lo estoy sacando como el mago, ¿verdad? Del sombrero, ¿verdad? O de aquí de las mangas. En el capítulo 5 de Hechos, ahí mismo en el libro de Hechos, Pedro y los apóstoles son llevados ante los líderes religiosos de Israel, lo que se conoce como el Sanedrín. Y quiero que me entiendan, hermano, más adelante obviamente vamos a llegar al capítulo 5, por eso no voy a profundizar. Pero para que entiendan el contexto, Pedro y los apóstoles estaban causando una revolución con el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Usted entendió eso? Lo mismo que Pedro va a hablar aquí en el capítulo 2, que yo le dije que va a ser el mismo mensaje a lo largo del libro de Hechos, causó una revolución. Por eso es que la iglesia tiene que seguir predicando el mismo mensaje. Porque ese mensaje es el único que puede libertar al que está atado por el pecado. No hay otro mensaje. Así que ellos causaron una revolución y entonces los líderes religiosos traen por segunda vez en el verso 27 del capítulo 5 y les advierten por segunda vez que dejen de predicar a Cristo como Mesías. ¿Ven la importancia del mensaje que Pedro está hablando en Hechos 2? Es un mensaje que a mucha gente no le gusta e incluso es un mensaje que va a ser perseguido. No es tan fácil predicarlo. Así que a ellos les dije, dejen de predicar ese mensaje. Pero lo más que me sorprende es que los que le estaban pidiendo que dejaran de predicar ese mensaje eran los mismos religiosos de Israel. Y dice la Biblia en Hechos, mire lo que dice, capítulo 5, 34 al 36. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, él hablándole a los líderes religiosos, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días, escuche bien, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Yo no me inventé que fueron personas que se levantaron a tratar de ir al pueblo creyéndose el Mesías. El mismo texto lo dice. Y en el libro de los Macabeos, que no son libros inspirados, pero usted los puede encontrar en cualquier libra católica, no son libros inspirados, pero en ese libro de Macabeos sí cuenta una historia, sí son libros históricos y cuenta la historia de los Macabeos, que fueron líderes que se levantaron a tratar de liberar al pueblo de Israel. Hermano, Gamaliel les estaba diciendo, escuche bien, que ya se han levantado otros. Ya se han levantado otros. Y cuando mueren esos líderes, sus seguidores dejan de seguirlos. Miren lo que está diciendo Gamaliel. Por eso, hermano, les dije que se pongan en los zapatos de los judíos que estaban allí escuchando a Pedro. Para ellos, Jesús era otro más que pretendía ser el Mesías. ¿Y sabes qué? Al igual que los otros, Jesús fue derrotado por los romanos. Acabas de decir una herejía. Sí, Jesús también fue derrotado. Según la lógica humana, murió igual que los otros. Pero hermanos, Pedro va a traer 3 argumentos para demostrar que aun cuando Jesús terminó muerto igual que aquellos, Él sí era el Mesías. Que aun cuando Jesús terminó muerto en la cruz igual que aquellos que se habían levantado, ellos no iban a dejar de seguirlo como hicieron los otros que seguían a los otros. Hay algo que los tenía ellos convencidos. Lo que no convenció a los 400 que dejaron de seguir a Teudas, había algo que a ellos sí lo convencía. Y lo primero que quiero que vean, hermanos, es que Pedro
dice que a diferencia de los otros que se habían levantado, Jesús fue aprobado por Dios por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de Cristo. Esto no era desconocido para ellos, hermano. No era desconocido para ellos. Incluso cuenta la Biblia que uno de los líderes religiosos que era miembro de ese Sanedrín, llamado Nicodemo, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, verso 2, le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, escucha bien, bueno, yo quiero que usted me entienda, escuche bien. Ya le demostré que era histórico, que se levantaron personas diciendo que eran el Mesías, y Nicodemo tuvo que haber conocido a alguno de ellos. Y Nicodemo le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, aún los que se levantaron, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El mismo liderato judío entendía: este no es otro más. Hay algo aquí diferente. Obviamente se levantaron contra sus seguidores porque lo que Jesús predicaba estaba en contra de lo que ellos predicaban y los iban a perseguir como quiera. Pero por eso es que, y miren, hermano, más adelante en ese capítulo 5, Gamaliel le va a decir: vamos a dejar a esta gente quieta, no sea que estemos peleando contra Dios. Porque había algo especial en Jesús. El pueblo sabía que Jesús no era cualquier maestro de la época. Sus milagros sobrenaturales respaldaban su ministerio, hermano. Pero no era tan solo sus milagros, sino también las cosas que Jesús decía. Ahora, ¿tú sabías que todo lo que Jesús decía y lo que hacía era aprobado por el Padre? Era aprobado por el Padre. Porque, hermano, Él no hacía su propia voluntad. Jesús hacía la voluntad del Padre. Los otros que se levantaran buscaban gloria para ellos. Jesús buscaba gloria para el Padre. Jesús mismo hablaba, hermano, lo que escuchaba del Padre y hacía lo que el Padre le mandaba hacer. Jesús mismo dijo, hermano, en el Evangelio de Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros somos hijos de Dios por medio de Cristo. Nosotros tampoco podemos hacer nada si no es porque viene del Padre. Los judíos esperaban un Mesías, un rey que los libertara políticamente, pero Jesús era un Mesías y rey que venía a liberarlos del pecado. Venía a liberarlos del pecado. Ellos esperaban un gran libertador montado en un caballo blanco con una gran espada, ¿verdad? Que los libertara, con un gran ejército. Pero el Mesías que vieron, el Mesías que se encarnó, Cristo, era un siervo que vino para servir y no para ser servido. Era un Mesías contrario a todo lo que esperaban. Esa es la grandeza de Jesús. Jesús no es cualquier ser humano, Jesús no era cualquier maestro, Jesús no era cualquier sabio. La grandeza de Él era su humildad, era su servicio, que aún siendo Dios se encarnó, que aún siendo Dios se sometió al Padre, que aún siendo Dios hoy se humilló hasta lo sumo solamente por ti y por mí. Por ti y por mí. Hermanos, nosotros tenemos un Mesías que se sacrificó por nosotros. Un Mesías que nos amó con amor sacrificial. Hermano, y yo le he dicho anteriormente, más bien en la clase de escuela bíblica, mire, hermano, en este mundo solamente existen dos religiones. Yo lo he dicho anteriormente en la escuela bíblica, dos religiones, hermano. Usted puede decir: no, hay un mundo, dos religiones. ¿Sabe qué?
una religión que enseña al hombre tratando de alcanzar a Dios por sus propias fuerzas, y la otra religión es el cristianismo, que enseña que Dios mismo se hizo hombre y buscó al hombre para salvarlo. Esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las falsas religiones. Las falsas religiones enseñan al hombre con sus propias fuerzas tratando de alcanzar a Dios. El cristianismo enseña a Dios extendiendo su mano para salvar al hombre. La palabra, hermano, que aquí se traduce como aprobado, cuando Pedro dice que Dios aprobó a Cristo, era utilizada en el primer siglo en términos jurídicos, hermanos, para referirse a la presentación de pruebas o evidencias en un argumento, hermano. Así que lo que Pedro está diciendo, ustedes pueden decir lo que quieran, pueden pensar lo que quieran, pero la evidencia es contundente. Ustedes lo han visto. Jesús es el Mesías. Eso es lo que le dice Pedro, la evidencia es contundente a todos los que estaban allí presentes. Eso es lo que nos dice la palabra hoy en día a nosotros, la evidencia es contundente. Jesús era el Mesías. Hermano, y esto es tan impactante que hasta el día de hoy Jesús sigue demostrando que Él es el Mesías. Ahora, recuerden las palabras de Gamaliel en el capítulo 5. Cuando los otros que fueron considerados Mesías murieron, los que los seguían, los seguidores, se dispersaron. ¿Se recuerdan esas palabras que les dije ahorita? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿sabes qué? Con Jesús pasó igual. Con Jesús pasó igual. La Biblia enseña que todos sus discípulos volvieron a sus trabajos tristes, desconsolados. Incluso el mismo Pedro negó a Jesús. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo podemos explicar que estos hombres que huyeron ahora estén dispuestos a morir por Cristo? Sí, porque quizás me vas a decir, bueno, hay personas que hoy en día están dispuestos a morir por su religión. Hay personas que están dispuestos a suicidarse por su religión. Hay personas que están dispuestos a ponerse un chaleco de bomba y matarse por su religión. El problema es que los que hacen eso hoy en día no estaban cuando su líder religioso estaba aquí en la tierra. No caminaron con él. No andaban con él. Estos sí andaban. Eso cambió, hermano, solo por un suceso, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermano. Y esto nos lleva al segundo argumento de Pedro. El segundo argumento de Pedro, hermano, Cristo era el Mesías prometido porque había resucitado. Había resucitado. En todas las otras religiones, no importa la que usted busque, el líder de esa religión está en una tumba, pudriéndose. Su cadáver está allí. Pero la tumba de Cristo está vacía. Yo creo que... ¿Tú me escucharon? La tumba de Cristo está vacía. Él ha resucitado. Ahora, hermanos, Pedro aquí podría solamente decir, mire, Él resucitó y nosotros somos testigos de la resurrección. No hace falta nada más. Yo lo vi, créanme, yo lo vi. Pedro podía decir solamente ese argumento. Sin embargo, como buen predicador que era Pedro, obviamente lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, Pedro fue a las Escrituras para demostrar que ya Dios había revelado lo que ocurriría con el Mesías.
Ya Dios había revelado. Y más aún que todo lo que le ocurrió a Cristo estaba bajo la soberanía de Dios. Todo estaba bajo la soberanía de Dios. Dice Pedro en el verso 23 que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, detrás de la trágica historia del arresto de Jesús, del proceso por el cual Jesús pasó, detrás de la crucifixión había un plan divino para redimirte a ti y redimirme a mí. Había un plan divino. El pecado había matado al ser humano. Dice Pablo que por el primer Adán entró el pecado y así la muerte pasó a todos los hombres. Y Dios planeó desde antes de la fundación del mundo castigar tu pecado y mi pecado en Cristo. Hermano, y yo sé que esto se ha repetido tantas veces, sí, porque el mensaje de Pedro es la esencia del Evangelio. Es la esencia, la idea central del Evangelio. Hermano, y Dios hizo esto para que al mismo tiempo Dios fuera misericordioso con nosotros y nos revelara su amor, nos revelara su misericordia, castigando nuestro pecado en Cristo. Pero al mismo tiempo Dios seguía siendo justo, porque ningún pecado quedará sin castigo. Más adelante el mismo Pedro escribiría en su primera carta, en el capítulo 1, 18 al 20, Pedro escribiría, sabiendo, escucha bien esta palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no con cosas que perecen, no con cosas que se corrompen, no, como oro o plata, no, tú no fuiste comprado con cualquier. Mire, hermano, la salvación es de gratis, ¿verdad que sí? Pero no es gratis. Cuidado con pensar que la salvación vale cualquier cosa porque es de gratis. No, fue de gratis, pero costó la vida de Cristo, costó el sacrificio de Cristo. Así que tú no fuiste comprado con oro o plata. ¿Se acuerdan la alabanza preciosa sangre? No fuimos comprados con oro o plata. Sigue diciendo el texto. Mira, hermano, por eso le dije que cuando el Espíritu Santo está envuelto, todo va de acuerdo, ¿verdad, hermano? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, por amor a ti y a mí. Por amor a ti y a mí. Entonces yo hago una pregunta, hermano, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué tenemos miedo? Si nuestro Dios es soberano, si Dios controla tanto lo bueno, Dios no solo controla lo bueno que nos pasa, hermano, sino que también controla las cosas malas que nos pasan. Sí, hermano, esa es la realidad. Hermano, una vida miserable es aquella que vive sin un propósito. Que vive sin un propósito. Como mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vivir sin esperanza, hermano, vivir sin propósito es vivir triste, ¿sí? Sin saber lo que va a pasar, como barco a la deriva. Eso es traumático. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos razones de más para tener paz en medio de la tormenta, para tener paz en medio de nuestras dificultades. Al principio, hermano,
Pedro hablaba en su predicación de que Jesús había sido aprobado por Dios por medio de maravillas, de prodigios, de señales. Y una de esas maravillas, hermano, podemos hablar de muchas, pero una de esas maravillas ocurrió, hermano, cuando la barca en que iban él y sus discípulos fue azotada por una gran tempestad. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Jesús se levanta, reprende la tormenta y llega la calma en ese mismo momento, hermano. Y de esa misma manera nuestra vida estaba siendo azotada por el pecado. Porque eso es lo que hace el pecado. Azotar nuestra vida, destruir nuestra vida, romper nuestra vida. Y nuestra vida estaba siendo azotada por el pecado y Él vino y nos dio la paz que tú y yo necesitábamos. Solamente Cristo el Mesías lo puede hacer. Por eso toda tormenta, hermano, que ahora aparece a los que estamos en Cristo, toda tormenta no nos debe asustar, no nos debe intimidar, no nos debe desesperar, porque ya Cristo calmó la peor tormenta que pueda haber sobre el ser humano de su pecado. La peor tormenta que teníamos en nuestro corazón era nuestro pecado. Cristo simplemente reprendiendo se calmó la tormenta. Por eso es que podemos estar confiados de que nuestra barca va a un puerto seguro. Sí, podemos estar confiados porque Dios, nuestro Dios, lo controla todo. Nuestro Dios lo controla todo, hermano. Pero yo no puedo pasar esto de decir, ay de aquel que no está en Cristo. Tengo que decirlo porque eso lo enseña la Escritura. Ay de aquel que no está en Cristo, porque su barca va sin un propósito en la vida. Va sin un propósito en la vida. O quizás va con propósitos, pero propósitos mundanos, propósitos humanos, propósitos que desaparecen, que no son eternos. Cristo quiere darte un propósito eterno. Pero hermanos, Pedro no solo enseña en el verso 23 que Dios es soberano, sino que aquí se presenta el gran misterio de la Biblia, hermano, donde enseña que Dios es soberano, pero el hombre sigue siendo responsable. Nosotros seguimos siendo responsables. Por eso, Pedro, después de decirles que todo lo que Jesús pasó era parte del plan divino que Dios había trazado para salvar al hombre, los acusa a ellos de ser responsables de la muerte del Mesías. Los judíos rechazaron a Jesús y utilizaron el mismo imperio romano para llevar a cabo sus planes pecaminosos para matar a Cristo. Pero aunque ellos pensaban que estaban llevando a cabo sus planes, era Dios quien tenía el control. Era Dios quien tenía el control. Pero eso no elimina la culpa, hermano. Eso no elimina la responsabilidad que tú y yo tenemos ante la palabra de Dios, ante lo que Dios ha dicho. Y lamentablemente así hay muchas personas hoy en día que culpan a Dios de todos sus males. Culpan a Dios de todos sus males. Sí, mi amigo, Dios lo controla todo y todo lo que has pasado es Dios quien lo ha permitido. Sí, eso lo enseña la Escritura. Pero aún en medio de todo lo que has pasado, no hay excusa para nuestros pecados. No hay excusa para vivir de espaldas a Dios. No hay excusa para vivir sin Cristo. Todos los pecados que hemos cometido, todos los pecados que has cometido han sido libres y voluntariamente, simplemente porque has querido seguir los deseos de tu corazón. Dios no tiene la culpa. Nosotros somos responsables. Cuando lleguemos ante Dios, no va a haber esa excusa. Es que tú me hiciste así. ¿Tú no escuchas a esas personas que a veces se pasan ofendiendo a un montón de gente? Tú le dices, mira, no, que yo soy así. Yo soy así. ¿Verdad? Que aguanten. No, eso no es excusa.
No vamos a poder decirle a Dios, Señor, tú me hiciste así. Tú me pusiste en situaciones difíciles. Por eso fui así, por eso fui así de malo, porque yo me crié de esa manera. No, mi amigo, hay miles de testimonios a lo largo de la historia de la iglesia de personas que estuvieron en una peor situación que tú y miraron a Cristo y se arrepintieron de sus pecados y se apartaron de su vida pecaminosa. No hay excusa. Yo esperaba 15 amén. Porque estoy hablando de mí y de ti, de que está en Cristo. Roland, ¿hay excusa para seguir viviendo en esa vida de donde Dios te sacó? Por eso también, hermano, y ya estoy terminando, por eso esto también nos habla a los que estamos en Cristo. A los que estamos en Cristo hemos sido salvados por gracia y por la misericordia de Dios, hermano, pero eso no anula la responsabilidad que tú y yo tenemos. Eso no anula la responsabilidad de vivir diariamente en dependencia de Cristo, hermano. No podemos pretender que las cosas van a mejorar en mi vida yo sentado sin hacer nada. No podemos pretender que Cristo va a resolver todo si yo no oro, si yo no leo la Biblia, si yo no me congrego. No, eso no va a pasar. Porque Dios no es Harry Potter. Lo he dicho varias veces, no va a bajar con una varita. Toma. Y de repente vas a estar orando 10 horas diarias. No, eso no ocurre así. Dios me manda a orar, pero es mi responsabilidad ser un hombre, una mujer de oración. Dios me manda a leer su Biblia, pero es mi responsabilidad como cristiano estudiar la Escritura. Ya Dios hizo lo más difícil, nos libertó del pecado. No tenemos excusa para hacer lo que Dios nos ha mandado. Pero hermanos, es responsabilidad de nosotros vivir según lo que hemos creído. ¿Cuántas veces estando en Cristo hemos pasado por situaciones difíciles, hemos pasado por problemas por no obedecer la voz de Dios? Y le decimos a Dios, Dios mío, ¿pero por qué esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué esta situación tan difícil? Porque desobedeciste a Dios. Hermano, y no nos damos cuenta que muchas veces las cosas difíciles que estamos pasando son consecuencias de estar viviendo fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que Pedro dice que Jesús fue aprobado por Dios. Jesús demostró que Él era el Mesías porque Jesús hacía la voluntad del Padre. Jesús le tuvo que decir en el momento más oscuro, en Getsemaní, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús, el Hijo de Dios. Y tú y yo todos los días queremos rebelarnos contra Dios. Y queremos rebelarnos contra la voluntad de Dios. Yo el domingo que viene voy a seguir con el argumento de la resurrección, hermano, pero simplemente quiero que te vayas con estas palabras. No hay dudas de que Jesús era el Mesías prometido. No hay dudas de que Dios estaba por medio de Cristo reconciliándonos a nosotros con Él. Y te adelanto, hay mucha evidencia sobre la resurrección de Cristo y lo vamos a ver el domingo que viene. La pregunta es, y yo quiero que te vayas con esta pregunta, ¿qué vas a hacer ante los argumentos de Pedro? No son los argumentos, es más, no son ni de Pedro ni de Calixto, ante los argumentos que el Espíritu Santo inspiró a Pedro. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Podemos decir, wow, me gustó el mensaje, o quizás, ay Dios mío, me aburrió el mensaje, no sé, podrás decir lo que sea, pero la pregunta es la misma, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado.
Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre Celestial, donde te ha placido hablarnos, Señor. Señor, estamos convencidos, Cristo, estamos convencidos de que tú eres el Mesías. Estamos convencidos de que tú te encarnaste en este mundo, viviste la vida que nosotros no podíamos vivir y pagaste la deuda que nosotros no podíamos pagar. Estamos convencidos de que tú eres nuestro Salvador. Por favor, te pedimos, Padre Celestial, que si alguien en este lugar no está convencido, tu Espíritu Santo lo convence. Por favor, Padre eterno. Por favor, Padre Celestial. Ten misericordia, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado en esta hora. Que podamos correr a ti, Jesucristo. Por favor, Señor, convence los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos con esa alabanza que cantamos.